Si te preguntas por qué los precios de la gasolina se han disparado en las últimas semanas, no busques más allá del estrecho de Hormuz. Es una franja estrecha de agua al otro lado del mundo que controla silenciosamente el destino de la economía global. Es más pequeña que el Canal de la Mancha. Este estrecho tiene como 21 millas de ancho en su punto más estrecho. Y aún así, cada día, casi 1 de cada 5 barriles de petróleo en el mundo pasa por ahí. El 20% del petróleo mundial hasta ahora. Este es el paso que Portugal tomó en el siglo XVI para controlar el comercio de especias. El Imperio Británico lo protegió durante más de un siglo para resguardar su ruta hacia la India. Ha llevado a Estados Unidos e Irán al borde de la guerra varias veces. Y hoy, en 2026, estamos ahí de verdad. Esta es la historia de cómo la vía marítima más importante del mundo en términos estratégicos, un estrecho corredor entre Irán y la península arábiga, se convirtió en el mayor punto de presión del sistema energético global. Es la razón por la que los imperios han luchado por él durante miles de años, y hoy estamos viviendo lo que sucede cuando se cierra. Así que si quieres conocer toda la historia detrás de este cuerpo de agua físicamente pequeño pero sumamente importante, y cómo afecta tu vida diaria, especialmente a la luz de este conflicto en curso en Irán, bueno, este es el episodio para ti. Así que siéntate, relájate y bienvenido a Camp. ¿Qué tal, gente? Bienvenidos de nuevo a Camp. Mi nombre es Camp Gañón y gracias por acompañarme en mi tienda, donde cada semana exploramos las historias más interesantes, fascinantes y controvertidas de todo el mundo, de todos los tiempos, para siempre. Sí, eso es lo que hacemos aquí. Trato de entender todo lo que está pasando. Y hoy no es diferente. Vaya. Porque si han visto lo que está pasando en las noticias, creo que vamos a tener tropas sobre el terreno en Irán. Esto es lo más tonto del mundo, pero de todos modos, está bien. Este no es un lugar para que yo suelte mis ideas políticas personales, ya saben. Aquí es donde tratamos de aprender y ser mejores personas. Es tu podcast. Wow, Cristos. Amigo, eso que acabas de decir es básicamente mi podcast. Sí. Entonces, ¿por qué estás hablando todo el tiempo en él? ¿Qué tal eso? ¿Cómo estás, Cristos? Muy bien. Me alegra escucharlo. Dame más margen. Ya veo, ahora te estás volviendo loco. Está bien. Eres como iban a hacer un chiste político, pero ¿sabes qué? Yo pensaba que deberíamos inclinarnos por tratar de ser mejores personas y crecer en nuestra fe en el Señor. Y simplemente, ¿sabes qué? Si nos equivocamos, que sea por el lado correcto. Entonces, ¿saben qué es el estrecho de Hormuz? ¿Han oído hablar de él? Apenas recientemente. Lo ves en las noticias y piensas, ¿qué está pasando? Pero me encantaría saber más, la verdad. Sí, me alegra que quieras saber más porque estás en el lugar correcto. Es algo fascinante. Antes de entrar en esto, también quiero agradecerte mucho. Sí, amigo, tú que estás escuchando ahora mismo. Eso hace posible este programa. Realmente aprecio que escuches. Y cada vez que das clic en un episodio o comentas, ayudas a todos aquí en el campamento. Mantiene las luces encendidas y el fuego ardiendo. Además, si quieres unirte al círculo interno, si quieres recibir nuevos episodios cada mes que nunca salen al público, ya sabes, a la gente común allá afuera en el mundo, si quieres hacer llamadas en vivo por Zoom conmigo y con otros campistas, pues buenas noticias. Tenemos Patreon, es patreon.com/campiagnon. Ese es el círculo interno, esa es la fogata, y ahí es donde todos nos reunimos. Así que únete con nosotros allá y empieza a sentirte más como tú mismo. Es la mejor manera en que lo puedo decir. Te unes al campamento y de repente piensas, hombre, ¿sabes qué? Esta gente es igual que yo. Así es como me siento yo, al menos. De todos modos, vamos a hablar del estrecho de Hormuz. Muy bien. Pero antes de entrar en la historia, necesitamos entender qué está pasando realmente. ¿Puedes mostrar una imagen del estrecho de Hormuz, Cristos? Porque creo que tener una imagen visual en realidad ayuda un poco. Este estrecho básicamente se encuentra en la desembocadura del Golfo Pérsico, que es ese cuerpo de agua largo y angosto, más o menos entre Irán al norte y la península arábiga al sur. Piensa en el Golfo Pérsico como una gran bañera, ¿de acuerdo? Y el estrecho de Hormuz es el desagüe. Es la única entrada y la única salida. Supongo que realmente no entras por el desagüe. ¿Entiendes mi punto, verdad? Sí, mira esto. ¿Ves ese pequeño estrecho ahí, la pequeña curva? Esa pequeña curva ahí es la causa de algunos de los mayores problemas energéticos que el mundo enfrentará, y ha sido así durante mucho tiempo. Así que cada barril de petróleo, cada petrolero, cada buque de guerra que entra o sale del Golfo Pérsico tiene que pasar por este pequeño y estrecho paso. Y en su punto más angosto tiene como 21 millas de ancho, más o menos la distancia de Manhattan al JFK. No es tan lejos, ¿verdad? Las rutas de navegación que usan los petroleros tienen solo como 2 millas de ancho en cada dirección, con una pequeña zona de amortiguamiento de 2 millas en medio. Así que cuando hablamos del punto de estrangulamiento que controla el suministro global de petróleo, literalmente estamos hablando de un tramo de aproximadamente 6 millas de ancho. O sea, no es tan ancho. Aunque la vía marítima sea así de grande, si realmente ves las rutas de navegación, es diminuta. O sea, podrías recorrer el equivalente en como 6 minutos.
Además, por ahí pasan barcos enormes, así que eso lo hace ver aún más pequeño. Sí, exacto. Y necesitan permisos para las rutas de navegación, todo ese rollo. O sea, básicamente puedes verlo en un día despejado, las dos orillas, solo miras al otro lado y dices sí. Entonces, en la orilla norte está Irán, específicamente la ciudad portuaria de Bandar Abbas. Y ahí se encuentra la principal base naval iraní y el cuartel general de la Marina del IRGC, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria iraní. En la orilla sur está Musandam. Esta es la península de Musandam, que pertenece a Omán, y justo al oeste tienes a los Emiratos Árabes Unidos. Y a lo largo del estrecho hay varias islas dispersas. Tienes Keshm, la más grande, que pertenece a Irán, al igual que la isla de Hormuz. Esta es como la pequeña isla rocosa que le da su nombre al estrecho. Y luego tienes Larak. El control de Irán sobre estas islas significa que tiene posiciones militares a ambos lados de las rutas marítimas. Eso es enorme. Y esa realidad geográfica realmente ha moldeado la dinámica estratégica de esta región durante mucho tiempo. Ahora, el Golfo Pérsico, en términos generales, alberga aproximadamente la mitad de las reservas probadas de petróleo del mundo. Así que tienes a Arabia Saudita, Irak, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Qatar. Yo no digo Qatar. Sé que esta tecnología se supone que debe decir que tienes que decir Qatar. Qatar. Yo crecí jugando. Apropiación cultural. Mira, yo jugué FIFA y era Qatar. Así que eso es lo que hago, le pongo un poco de estilo. Qatar, Qatar. Me gusta. Eso está bastante bien. Y básicamente todo el petróleo producido en estos países que sale por mar tiene que pasar por Hormuz. No hay otra salida por mar. Puedes transportarlo por aire, pero es muy caro. Por mar es realmente la única manera, y esa es la única. Y aunque hay algunos oleoductos terrestres y todo eso que pueden evitar el estrecho, solo pueden manejar una pequeña parte del volumen de petróleo que se tiene que mover. Y volveremos a eso en un segundo. También vale la pena señalar, porque importa más adelante en la historia, que el estrecho se encuentra en aguas internacionales y está regido por lo que se llama derecho de paso en tránsito. Así que básicamente esto es un poco nerd en este punto, pero básicamente bajo la ley marítima internacional, todos los barcos, incluidos los buques de guerra, tienen el derecho de pasar libremente sin importar si a los estados fronterizos les gusta o no. Así que Emiratos Árabes Unidos puede estar en una gran pelea con alguien y si sus barcos quieren pasar por la ley marítima internacional, tienen que permitirlo. Ahora, en teoría, ningún país es dueño del estrecho, pero en la práctica, la geografía y el poder militar siempre tienen la última palabra. El Imperio Persa, comenzando con la dinastía aqueménida bajo Ciro el Grande en el siglo VI, extendió su influencia hasta las costas del Golfo. Ahora, los persas no eran la potencia naval más fuerte como lo eran los griegos o los fenicios, pero el alcance de su imperio básicamente significaba que la costa del Golfo caía dentro de su esfera de influencia. Y déjame decirte, no eran la mejor potencia naval porque Cristos, como recordarás en la batalla de Salamina, Jerjes envía a su armada a combatir contra los griegos. Algunos la llaman Salamina, pero sí. Salamina, y pierden. Y las trirremes griegas, esos barquitos rápidos, pudieron moverse por todos lados y acabaron con todos los persas. Somos los mejores. De todos modos, los persas no eran la armada más fuerte, pero obviamente sí tenían influencia naval, y por su geografía, ese estrecho básicamente caía dentro de su jurisdicción. Así que durante siglos, ese estrecho fue un vínculo vital para las antiguas redes comerciales. Ahora, obviamente no era petróleo en ese entonces, pero sí eran especias, textiles, metales, preciosos, todas esas cosas que básicamente eran el alma del comercio del mundo conocido. Ahora, el control del estrecho era más una consecuencia de su dominio regional que una prioridad militar activa. Pero eso cambiaría a medida que la importancia comercial de esa vía navegable creciera con el tiempo. Así que el asentamiento comercial que eventualmente le daría su nombre al estrecho comenzó en el continente cerca del pueblo de Manab alrededor del siglo X d.C. Con el tiempo, probablemente debido a incursiones e inestabilidad en el continente, el reino se trasladó a la isla de Hormuz, que era, como dijimos antes, una pequeña isla árida, pero era extremadamente rica en minerales y estaba justo en medio del estrecho. Así que para la época medieval se había convertido en uno de los puertos más ricos de la región. El reino de Hormuz, como se le llamaba, floreció desde el siglo XIII hasta el siglo XVI. Y era, ya sabes, un estado comercial pequeño pero extremadamente rico que controlaba el comercio que pasaba por la zona. Y en varios momentos, básicamente funcionó como un vasallo del imperio persa de esa época, y pagaba tributo a cambio de autonomía sobre sus rutas comerciales. Se dice que Marco Polo lo describió como un importante centro comercial cuando pasó por ahí a finales del siglo XIII. Luego, para 1507, un comandante naval portugués llamado Alfonso de Albuquerque, sí, literalmente ese es su nombre, Albuquerque, básicamente llegó a Hormuz o a la isla de Hormuz con una flota de buques de guerra.
Y ahora, Albuquerque ya había tomado Mascate y Socotra como parte de la campaña agresiva de Portugal para controlar las rutas comerciales del Océano Índico. Y básicamente reconoció lo que todo estratega antes y después de él hasta el día de hoy reconocería, que quien controlara Hormuz tenía la llave del comercio en el Golfo. Así que para 1515 Portugal ya había dicho, esto es nuestro, y establecieron una fortaleza permanente ahí, convirtiendo a Hormuz básicamente en el punto de estrangulamiento o como la pieza clave de su imperio oriental. Así que durante más de un siglo, los portugueses controlaron el acceso al Golfo Pérsico y cobraron peajes e impuestos a cada barco que pasaba por ahí. Y lo hicieron durante mucho tiempo hasta 1622 cuando fueron expulsados por el Shah Abbas I. Y ahora, este era el Shah del Imperio Persa Safávida. Y con la ayuda de la Compañía Inglesa de las Indias Orientales, básicamente recuperaron la isla. Ahora, esto es solo otro de esos casos en los que hay alineación. Ya sabes, tienes a los persas, tienes a los ingleses que dicen, oye, saquemos a estos portugueses de aquí. Y lo hicieron. Y fue una de las primeras grandes colaboraciones entre Persia e Inglaterra. Y realmente presagió una relación que definiría la región durante los siguientes 300 años, porque después de los portugueses vinieron los británicos. Ahora, el interés de Inglaterra en el Golfo Pérsico era básicamente lo mismo, ¿verdad? Se trataba de dinero, comercio y controlar su ruta hacia la India, que era la joya de la corona del Imperio Británico en ese momento. Y comenzando a principios de los años 1800, Inglaterra firmó una serie de tratados con los pequeños, básicamente, reinos árabes objequiados a lo largo de la costa sur del Golfo. Y estos son estados que ahora conocemos como Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Qatar, Kuwait. Y estos tratados, conocidos colectivamente como el Sistema de la Tregua, efectivamente convirtieron el sur del Golfo en un protectorado británico, se podría decir. Quiero decir, Gran Bretaña no colonizó formalmente estos territorios de la misma manera que lo hizo con la India, pero controlaba su defensa, su política exterior y, de manera crucial, su acceso al mar. O sea, yo solo sé esto como un dato aparte, ¿no? Pero, por ejemplo, los Emiratos Árabes Unidos expulsaron a los británicos y básicamente unieron a todos estos diferentes emiratos. Y literalmente formaron estos, ya sabes, diferentes estados o reinos en un solo país. Al negociar un acuerdo con los británicos, porque técnicamente los británicos tenían el mandato sobre los Emiratos Árabes Unidos y gran parte de esa región para cuando descubrieron todo el petróleo. De aquí viene BP, literalmente British Petroleum por su influencia en la región. Así que, durante más de 150 años, la Marina Real Británica fue la fuerza dominante en el Golfo Pérsico. Gran Bretaña nunca gobernó formalmente el estrecho como un territorio soberano, pero a través de tratados, acuerdos, sobornos, amistad, defensa y supremacía naval, y todos estos diferentes mecanismos de influencia. Para estos reinos costeros era, en la práctica, el garante de la seguridad en esas aguas. Así que este estrecho era importante y un vínculo vital en la cadena que conectaba Londres con Bombay. Pero en este momento no era el corredor energético más crítico del mundo porque aún no se había descubierto el petróleo. Pero una vez que encuentran petróleo bajo tierra en Medio Oriente, todo cambia específicamente para el estrecho de Hormuz. ¿Qué tal, amigos? Vamos a tomar un descanso muy rápido porque la privacidad ya no existe. No, todo lo que haces en Internet es rastreado. La gente puede saber lo que estás haciendo. Me refiero a anuncios dirigidos, inteligencia artificial entrenándose con todo lo que escribimos, tus datos siendo vendidos y pasados entre todas estas diferentes empresas. Y por eso uso ExpressVPN, y sinceramente uso una VPN todo el tiempo. Simplemente la tengo activada. Me hace sentir mejor. No me gusta pensar que todo lo que busco en Google o de lo que hablo en Internet cada vez que navego en Instagram está siendo rastreado y enviado a alguna empresa para crear un perfil sobre mí. Está bien. Y ExpressVPN está dando la mejor oferta de todas. Básicamente, ExpressVPN se usa para proteger tu tráfico en Internet. Además, como un pequeño dato extra, te ayuda a acceder a contenido en países donde podría no estar disponible para ti. Así que Netflix en Estados Unidos es diferente que Netflix en Europa. Y con el VPN puedes acceder a todos los programas que tienen allá. ExpressVPN también tiene algunas funciones nuevas. Tienen Express IA, es un chat de IA encriptado, lo que significa que lo que le digas a la IA se mantiene privado. No se almacena, no se usa para entrenamiento, ni hay revisores humanos. De hecho, puedo darle a la IA toda la información sin preocuparme de que se la vendan a alguna empresa o que esté en manos de alguna corporación privada. Además, Express Keys. Esto es un administrador de contraseñas, así que no tienes que alternando entre las mismas 3 contraseñas que usas para todo. Express Keys administra todas tus contraseñas y además de eso, MailGuard. Esto te permite registrarte en cosas sin tener que dar tu correo real. Y así evitas que te inunden con todo tipo de, ya sabes, ofertas aleatorias y cosas por el estilo. Vas a obtener todo eso más la mejor VPN del mundo por el precio de una sola membresía. Y ahí es cuando vas a usar ExpressVPN junto con mi enlace. Eso es Camp. Así que si quieres todo esto, ve a expresscvpn.com.
/camp. Eso es expressvpn.com. Usa el código promocional CAMP y protege tu vida digital. Obtén privacidad total en Internet. Es lo último que nos queda. Ahora, volvamos al programa. Así que en 1908, un prospector británico llamado William Knox D'Arcy encontró petróleo en el suroeste de Persia, que es, de nuevo, lo que hoy conocemos como Irán. Fue el primer gran descubrimiento de petróleo en Medio Oriente y básicamente transformaría toda la región, la economía global y, en realidad, la importancia estratégica de esta vía marítima. Y lo cambió de maneras que nadie podría haber imaginado. Así que el descubrimiento llevó a la creación de la compañía petrolera anglo-persa, que más tarde se convertiría en BP. Y en 1913, el gobierno británico había tomado una participación mayoritaria en la compañía y la Marina Real había comenzado a convertir su flota de carbón a petróleo. Esa sola decisión hizo que el Golfo Pérsico se convirtiera en uno de los cuerpos de agua más estratégicamente importantes del planeta. Así, de inmediato, prácticamente de la noche a la mañana, porque la capacidad de Gran Bretaña para proyectar poder militar ahora dependía directamente de un suministro constante de petróleo del Golfo que pasara por el estrecho de Hormuz. Y luego siguieron llegando los descubrimientos. Bahrein en 1932, Arabia Saudita y Kuwait en 1938, Qatar en 1940, Abu Dhabi en el 58. Uno por uno, los estados alrededor del Golfo Pérsico tenían reservas de petróleo crudo y gas natural valoradas en miles de millones de dólares. Y para mediados del siglo XX, la región del Golfo Pérsico contenía más reservas probadas de petróleo que cualquier otro lugar en el planeta. Literalmente, el petróleo de todo el mundo se encuentra en estos pocos países. Y si querías transportarlo, tenías que pasar por el estrecho de Hormuz. Así que, claro, podías ser dueño del petróleo o podías controlar el paso y llevarte una parte de todo. Ahora, las cifras son casi imposibles de comprender. A principios de los años 2000, aproximadamente entre 17 y 21 millones de barriles de petróleo transitaban por el estrecho cada día, lo que representaba aproximadamente el 20 al 21% del consumo total de petróleo del mundo. Una parte significativa de todo el gas natural licuado que se comercializa a nivel mundial también pasaba por el mismo corredor. Algunas estimaciones sitúan el valor anual de la carga que transita por el estrecho de Hormuz en 1.8 billones. Sí, escuchaste eso, Chris, billones. Eso es casi lo que te pagan a ti, una locura. Ahora, el panorama político también estaba cambiando, así que en 1971 Gran Bretaña se retira formalmente del Golfo Pérsico y básicamente pone fin a su papel de más de 150 años como garante de la seguridad en la región y, en cierto modo, como garante de la estabilidad en las vías navegables y en la región en términos generales. Y estos pequeños reinos a lo largo de la costa sur se unieron para formar los Emiratos Árabes Unidos. Y el vacío de poder dejado por la salida de Gran Bretaña fue llenado en gran parte por dos potencias regionales. Así que tienes a Irán bajo el Shah y luego, por supuesto, tienes a Arabia Saudita con Estados Unidos cada vez más presente en el trasfondo. Ahora, Irán bajo el Shah Mohammad Reza Pahlavi era el aliado más cercano de Estados Unidos en el Golfo, básicamente el policía elegido por Washington para la región. Y el Shah invirtió fuertemente en su ejército, compró enormes cantidades de armas estadounidenses y realmente posicionó a Irán como la potencia dominante en la costa norte del estrecho. La revolución iraní derrocó al Shah y llevó al poder al Ayatollah Ruhollah Jomeini, y realmente transformó a Irán de ser el mejor amigo de Estados Unidos en la región a uno de sus más acérrimos adversarios, prácticamente de la noche a la mañana. Y de repente, el hecho de que Irán estuviera en la costa norte del corredor petrolero más importante del mundo pasó de ser una gran ventaja y un activo estratégico para Estados Unidos a convertirse en una pesadilla estratégica. Ahora, la primera prueba real del estrecho de Hormuz en la era moderna realmente ocurre durante la guerra entre Irán e Irak, que va de 1980 a 1988, y es uno de los conflictos más mortales del siglo XX, pero mucha gente en Estados Unidos realmente no habla de ello, en gran parte porque ambos bandos eran vistos como adversarios de Estados Unidos. Y el conflicto realmente no encajaba con lo que estaba pasando en la Guerra Fría. La guerra realmente comienza cuando Irak, bajo el mando de Saddam Hussein, invadió Irán en septiembre de 1980, esperando aprovechar el caos de la revolución que ocurrió el año anterior. Y lo que Saddam esperaba que fuera una victoria rápida, se convirtió en una guerra sangrienta y agotadora de 8 años que mató a entre 500,000 y más de 1 millón de personas. Y las fronteras nunca cambiaron. Y en secreto, Estados Unidos como que ayudó a Saddam porque veían a Irán como una amenaza existencial y dijeron, está bien, podemos ayudar a Irak para que enfrente a Irán por nosotros. Y así, para 1984, la guerra se había extendido al propio Golfo Pérsico en lo que se conoció como la Guerra de los Petroleros. Ahora, Irak, tratando de asfixiar la economía de Irán, comenzó a atacar los petroleros iraníes y las instalaciones petroleras en la isla de Karg. Esta es la principal terminal de exportación de petróleo de Irán.
Ahora, Irán respondió atacando petroleros que transportaban petróleo de los aliados de Irak, específicamente Kuwait y Arabia Saudita. De repente, la ruta marítima de transporte de petróleo más transitada del mundo se convirtió en una zona de guerra, y entre 1984 y 1988 más de 400 barcos fueron atacados en el Golfo Pérsico. Y como resultado, las tasas de seguro se disparaban. Los precios del petróleo estaban fluctuando bruscamente, y el mundo vio por primera vez lo que sucede cuando el libre flujo de petróleo por el estrecho de Hormuz es amenazado o interrumpido. Estados Unidos respondió con la Operación Ernest Will en el 87. Esta es la operación de convoy naval más grande desde la Segunda Guerra Mundial. Y básicamente, solo escoltó a los petroleros kuwaitíes reabanderados a través del Golfo y envió una señal muy clara de que Washington consideraba el libre paso por Hormuz como un interés vital de seguridad nacional por el que iban a luchar. Estados Unidos decía, miren, necesitamos este petróleo y no nos importa lo que cueste hacer que esta gente pase. Vamos a poner a todos nuestros muchachos en esto. Y así es como vamos a conseguir, ya saben, que nuestra gente en el mundo tenga el petróleo que necesita. El momento más dramático llegó el 18 de abril de 1988 con la Operación Mantis Orante. Esta es la batalla naval estadounidense más grande desde la Segunda Guerra Mundial. Después de que el barco estadounidense, el USS Samuel B. Roberts, chocó con una mina iraní, Estados Unidos lanzó un ataque coordinado contra objetivos navales y plataformas petroleras iraníes. Básicamente, en un solo día, la Marina de los Estados Unidos hundió o dañó 6 buques de guerra iraníes y destruyó 2 plataformas petroleras. Quiero decir, una vez más, miles de millones de dólares en destrucción para los iraníes. La Marina de Irán quedó devastada, pero Irán aprendió una lección de esta operación. Y no fue la lección que Washington esperaba que aprendieran. Irán no llegó a la conclusión de que amenazar el estrecho fuera inútil o una mala jugada. En cambio, llegó a la conclusión de que necesitaba una estrategia diferente, una que no implicara intentar igualar a Estados Unidos en poder militar, sino aprovechar la geografía del propio estrecho. Una estrategia basada en la guerra asimétrica, minas, pequeñas lanchas rápidas de ataque, misiles antibuque desde la costa y, básicamente, la amenaza constante de hacer que el estrecho sea demasiado peligroso para la navegación comercial. Si saben que Estados Unidos necesita que el estrecho esté abierto, simplemente crear inestabilidad es un arma en sí misma, y ese cambio estratégico básicamente definiría las siguientes 4 décadas. Así que después de que terminó la guerra entre Irán e Irak en 1988, el estrecho de Hormuz entró en un equilibrio tenso pero mayormente estable. La quinta flota de la Marina de Estados Unidos, con sede en Bahrein, mantuvo una presencia permanente en el Golfo. Irán reconstruyó sus fuerzas armadas, no para igualar a Estados Unidos, ya sabes, de manera convencional, sino para desarrollar lo que los estrategas llaman la capacidad de antiacceso y de negación de área, básicamente diciendo que, oye, vamos a amenazar la navegación en las estrechas aguas del estrecho si ustedes se meten con nosotros. Vale la pena entender la lógica de Irán aquí. Desde la perspectiva de Irán, esto no era simplemente agresión por el simple hecho de agredir, es disuasión. Si Irán podía amenazar de manera creíble o cerrar el estrecho, tendría influencia. Y esta es una forma de imponer costos a cualquier país que intente asfixiar su economía, ya sea mediante sanciones, presión militar o cualquier otro medio. El estrecho no es solo un arma de último recurso, es una de las cartas de negociación más poderosas de Irán. Así que la Guardia Revolucionaria se convirtió en el instrumento principal de esta estrategia. La Marina de la Guardia Revolucionaria es distinta de la Marina regular de Irán. Básicamente despliega cientos de pequeñas lanchas rápidas de ataque armadas con cohetes o misiles a lo largo de la isla y la costa alrededor de Hormuz. Los analistas estiman que Irán acumuló miles de minas navales, que básicamente son explosivos baratos y devastadoramente efectivos que simplemente dejan flotar en el agua. E Irán desarrolló un arsenal de misiles de crucero antibuque y misiles balísticos capaces de atacar cualquier embarcación en el estrecho, desde lanzadores en tierra que pueden ser ocultados y reubicados rápidamente. Y como resultado, estaban creando una forma barata de controlar todo el estrecho porque sabían que en sus costas era prácticamente el corredor principal que controlaba la economía global. La idea era elegante en su simplicidad. Irán no podía ganar una batalla contra Estados Unidos, pero no tenía que hacerlo. Todo lo que tiene que hacer es volver el estrecho lo suficientemente peligroso como para que las aseguradoras comerciales se nieguen a cubrir a los petroleros que pasan por la vía marítima. Si eres una compañía de seguros, ¿por qué le dirías a un barco algo como, sí, pueden pasar por ahí, pero podríamos perder miles de millones de dólares en petróleo porque ustedes podrían chocar con una mina? Nadie va a aceptar eso. Y si los barcos no tienen seguro, ¿quién va a querer enviar sus productos pensando que podrían ser destruidos en cualquier momento? Así que las personas que envían la mercancía no quieren hacerlo. Las empresas privadas, me refiero, las aseguradoras no quieren asegurarlo. Así que, con solo crear inestabilidad, todo el asunto se vuelve inútil.
Así que en un mundo de comercio marítimo no tienes que cerrar la vía marítima físicamente. Solo hazlo lo suficientemente turbulento, pon suficiente presión y tensión para obligarlos a que se adapten a tus necesidades y hagan un trato o te dejen en paz. Y esta amenaza se volvió explícita durante las tensiones de 2011 y 2012 sobre el programa nuclear de Irán. A medida que Estados Unidos y la Unión Europea endurecieron las sanciones económicas, funcionarios iraníes, incluido el ayatolá Ali Jamenei y altos comandantes de la Guardia Revolucionaria, amenazaron repetidamente con cerrar el estrecho en represalia. Irán realizó ejercicios navales cerca de Hormuz, practicando el tendido de minas y tácticas de enjambre con pequeñas embarcaciones, y el mensaje es muy claro, es decir, nos afectan económicamente, intentan sancionarnos, intentan presionarnos, y nosotros cerraremos el suministro de petróleo al mundo. Al final, Irán no cumplió su amenaza. Las consecuencias económicas habrían devastado sus propias exportaciones de petróleo, que también transitan por Hormuz. Y es como una situación de destrucción mutua asegurada. Pero luego llegó 2019 y las cosas pasaron de las amenazas a los hechos. Se produjo una serie de ataques a petroleros en el Golfo de Omán, justo afuera del estrecho. Varios buques comerciales resultaron dañados por lo que la inteligencia estadounidense diría que eran minas colocadas por la Guardia Revolucionaria Islámica y sus operativos. Irán lo negó, dijeron que no tenían ninguna implicación. Irán derribó un dron de vigilancia estadounidense RQ-4 Global Hawk. Estados Unidos estuvo a minutos de lanzar un ataque de represalia antes de que Trump cancelara la operación. En julio de 2019, Irán incautó el petrolero con bandera británica Stena Impero, un acto directo de interdicción marítima. Básicamente eso envía ondas de choque a toda la industria naviera. Las tarifas de seguros se disparan. Algunas empresas comienzan a desviar sus rutas alrededor de África porque es más fácil hacer eso y tardar más tiempo que arriesgarse a pasar por el estrecho y que les incauten todas sus cosas. Y a pesar de todo esto, un patrón básico se mantiene. Irán amenazaría o acosaría a los barcos. Estados Unidos y sus aliados reforzarían su presencia naval. Las tensiones se calmarían un poco, y con el tiempo la situación volvería a la normalidad. Y durante décadas, la creencia común entre los analistas de defensa era que Irán nunca cerraría realmente el estrecho porque hacerlo sería hacerse un daño enorme. ¿Sabes? Las propias exportaciones de petróleo de Irán dependen de esa misma vía marítima, así que nunca lo harían. Y la creencia común tenía razón. Amenazaron con cerrarlo numerosas veces si no lo hicieron hasta ahora, marzo de 2026. Y solo una nota antes de continuar, los eventos de los que voy a hablar ahora todavía están ocurriendo. Así que, quiero decir, para cuando esto se publique, podría ser completamente diferente. Así que nos vamos a apegar a lo que se ha informado ampliamente, pero la situación es cambiante y es difícil entender realmente lo que está pasando. Como dicen Cristos, la primera víctima de la guerra es la esperanza, la verdad. Vamos. Oh, amigo, casi lo logras. Me gusta tu suposición, como el intento. Está bastante bien. Me gusta eso. Así que, lo que algunos analistas están empezando a describir como un conflicto regional, aún no es una guerra. No se le puede llamar guerra, aunque estemos poniendo tropas en el terreno. Es un conflicto. Pero está escalando rápidamente y tras una serie de enfrentamientos entre Israel, Estados Unidos e Irán que realmente se habían estado acumulando durante años. Los detalles específicos de cómo comenzó la guerra son complicados y serán tema de su propio episodio en algún momento. Pero lo más importante realmente sucedió en marzo de 2026, cuando Irán parece haber tomado las medidas que los estrategas han debatido durante décadas. Según los sistemas de seguimiento del tráfico marítimo comercial y los primeros informes de inteligencia, Irán tomó medidas para cerrar efectivamente el tránsito comercial a través del estrecho de Hormuz. Ahora, en este punto de nuestro episodio deberías entender las implicaciones de eso. Quiero decir, estamos hablando de una vía marítima que ha sido controlada de alguna manera durante 2000 años por lo importante que es. Y casi nunca tuvo la posibilidad de ser cerrada ni fue tan valiosa como ahora. Pero míranos ahora. Esto no es un solo acto dramático, ¿verdad? Según muchos de los primeros reportes, lo que parece haber sucedido es una combinación de operaciones de colocación de minas, literalmente poniendo minas y explosivos en el agua, despliegue de misiles antibuque y enjambres de pequeñas embarcaciones patrullando las rutas de navegación. Y advertencias realmente explícitas desde Teherán, la capital de Irán, de que cualquier embarcación que intentara cruzar el estrecho lo hacía bajo su propio riesgo. Algunos petroleros con escolta militar aparentemente han seguido transitando de forma limitada, pero para la mayoría de los operadores comerciales, el estrecho aparentemente se ha convertido en una zona prohibida, aunque un cierre total no ha sido confirmado de manera independiente. Pero de nuevo, no tienes que cerrarlo. No es como si tuvieran una puerta o un puente levadizo o algo así. Solo necesitan hacerlo lo suficientemente inestable y peligroso para que las compañías de seguros y los transportistas privados no quieran usarlo.
Las aseguradoras de transporte comercial respondieron de inmediato. Según los primeros informes, Lloyd's de Londres y otras grandes aseguradoras marítimas suspendieron la cobertura para los buques que transitan por el Golfo o pusieron una prima de riesgo de guerra tan alta que el tránsito se volvió, ya sabes, inviable. Para ponerlo en términos sencillos, básicamente en incidentes anteriores en el estrecho de Hormuz, estas compañías de seguros han puesto primas de riesgo de guerra que han aumentado 10 veces en 48 horas. Así que cuando tu seguro cuesta más de lo que vale la carga, simplemente no puedes navegar. No tiene sentido. Si tienes una carga que vale $1.000 millones, pero el seguro cuesta 1.500 millones, vas a perder $500 millones. Así que los efectos reportados, si se mantienen, serían asombrosos. Se dice que los precios globales del petróleo subieron dramáticamente. O sea, yo lo notaría con mi coche. La gasolina está increíblemente cara. Algunos informes iniciales indican niveles que no se veían desde el embargo petrolero de 1973. Los mercados bursátiles de todo el mundo están cayendo en picada. Los países que dependen en gran medida de las importaciones de petróleo del Golfo, específicamente Japón, Corea del Sur, India, China, etc., enfrentan la posibilidad de graves escaseces de energía. Los informes sugieren que las refinerías japonesas han comenzado a reducir sus operaciones y que las plantas petroquímicas de Corea del Sur están buscando desesperadamente suministros alternativos. Los precios del gas natural en Europa se disparan debido a que los envíos de gas natural licuado, GNL, desde Qatar, el mayor exportador de GNL del mundo, cuya gran mayoría de envíos transitan por el estrecho, fueron interrumpidos. Oigan, vamos a tomar un descanso rápido porque necesito hablar con los muchachos. Está bien, si eres mujer puedes adelantarle. La verdad, no me importa. Pero muchachos, quiero hablar de una de las cosas probablemente más desmoralizantes que les pueden pasar. Está bien, estás en el baño, te estás cepillando los dientes, te miras en el espejo y de repente te das cuenta, mi frente se ve más grande que antes. Bueno, lo que pasa con eso es que los hombres no se quedan calvos de la noche a la mañana, ¿verdad, Cristos? De todos modos es engañoso, ¿ok? Es como, bueno, la luz aquí está un poco rara. Y luego piensas, acabo de, ya sabes, darme una ducha. Así que claro, ¿sabes a lo que me refiero? O tal vez mi barbero en realidad solo me la dejó más atrás. Y luego, un día, alguien te etiqueta en una foto y piensas, ¿qué está pasando? Y la peor parte es que la mayoría de los hombres no saben qué es lo que realmente funciona. Hay 1.000.000 de aceites y, ya sabes, todo tipo de cosas como pociones en internet, básicamente, que dicen que te van a ayudar. Pero la realidad es que hay ingredientes avalados por médicos que han sido usados durante décadas. De verdad, han sido estudiados por años. Y por eso muchos hombres están usando Hims. Muy bien. Hims hace que sea increíblemente sencillo obtener un tratamiento personalizado para la caída del cabello en línea. No tienes que ir al doctor, no tienes que faltar al trabajo, no tienes que cruzar la ciudad manejando. No tienes que sentarte en una sala de espera pensando, bueno, todos saben por qué estoy aquí. ¿Sabes a lo que me refiero? A través de Hims tienes acceso a tratamientos recetados para la caída del cabello con ingredientes que realmente funcionan, como finasterida, minoxidil, lo que realmente van a ayudarte con la caída del cabello. Estos son ingredientes clínicamente estudiados que pueden detener la caída del cabello e incluso hacer que vuelva a crecer en tan solo 3 a 6 meses. Así que es increíble. Y lo mejor de todo es que es 100% en línea. Literalmente solo entras al sitio web, haces una pequeña consulta, explicas tu situación y un proveedor médico autorizado la revisa. Y si calificas, te envían los tratamientos directamente a tu puerta. Sin tarifas ocultas, sin costos sorpresa, no te va a costar un ojo de la cara, recibes un tratamiento real diseñado según tus objetivos. Así que para un acceso sencillo en línea a atención personalizada y asequible para la caída del cabello, pérdida de peso y más, visita hims.com/camp. Eso es Hims, hims.com/camp para tu consulta en línea gratuita. hims.com/camp. Los productos destacados incluyen medicamentos compuestos, los cuales la FDA no aprueba ni verifica por seguridad, eficacia o calidad. Se requiere receta médica. Consulta el sitio web para obtener todos los detalles, restricciones e información importante de seguridad. Los resultados individuales pueden variar según estudios de minoxidil y finasterida tópicos y orales. Ahora, volvamos al programa. Ahora, no se trata solo de los precios del petróleo y los mercados bursátiles. Las personas que realmente viven en las costas del estrecho, ya sabes, iraníes, omaníes, emiratíes y todas estas comunidades costeras, muchas de las cuales dependen de la pesca y el comercio para su sustento, también quedan atrapadas en medio. La militarización de estas aguas amenaza las pesquerías, y las minas van a poner en peligro a las comunidades que viven ahí. Y aumenta el riesgo de derrames de petróleo de los buques tanque que resultan dañados. Y realmente solo interrumpe la vida diaria de millones de personas que literalmente no tienen nada que ver con todo esto. Y el costo humano, básicamente. Nunca aparece en los titulares porque, ya sabes, a nadie le importa realmente la persona promedio, ya sabes, la persona de clase media o baja, que se ve afectada por estos conflictos y que no tiene nada que ver ni voz en esto.
Simplemente los hacen a un lado. Ahora, según informes, Estados Unidos y las fuerzas navales aliadas han estado trabajando para limpiar minas y establecer corredores marítimos protegidos, pero el enorme volumen de minas que tiene Irán y lo angosto del estrecho hacen que esto sea un desafío enorme. También vale la pena señalar que cerrar el estrecho perjudica al propio Irán. Esta es la razón por la que no lo han cerrado durante tanto tiempo. Las propias exportaciones de petróleo de Irán transitan por la misma vía marítima, y un cierre prolongado devastaría una economía que ya está golpeada por las sanciones. Y esa es parte de la razón por la que países como Omán y Qatar, ambos han mantenido canales diplomáticos con Irán, según se informa, han estado trabajando para mediar en este conflicto. China, que negoció una sorpresiva restauración diplomática entre Arabia Saudita e Irán en 2023, también tiene enormes intereses aquí, como el mayor importador de petróleo del mundo. Otro detalle que hace la situación mucho más complicada. Irán no tiene una sola marina, tiene dos. Así que está la marina regular Artesh, que opera como una marina normal, y luego tienes la marina del CGRI, que opera con una independencia significativa. Tiene su propia doctrina, su propia cadena de mando, sus propios intereses institucionales. Eso significa que incluso si el liderazgo político de Teherán quiere reducir la tensión, el gobierno iraní puede pensar, ¿sabes qué? Podemos encontrar la manera de que esto funcione. La marina de la Guardia Revolucionaria Islámica y sus comandantes podrían simplemente decir que no. Y este es un factor que complica las cosas y hace que la situación sea aún más difícil de predecir y aún más difícil de negociar. Aquí está el cálculo estratégico que todos están tratando de descifrar. Estados Unidos casi con toda seguridad tiene la capacidad militar para forzar la apertura del estrecho, pero hacerlo probablemente requeriría atacar objetivos en el interior de Irán. Baterías de misiles, bases navales, centros de mando, generales de alto rango, cosas así, y hacer eso implicaría el riesgo de una escalada dramática. Incluso si el estrecho fuera reabierto por la fuerza, tomaría semanas o meses limpiar las minas, restablecer la cobertura de seguros comerciales y reconstruir la confianza de la industria naviera global. La respuesta naval de Occidente no es solo Estados Unidos actuando solo. Esta es una fuerza marítima combinada, una coalición de 34 naciones con sede en Bahrein, junto con la Quinta Flota de Estados Unidos. Y ha estado coordinando operaciones de limpieza de minas y escolta durante todo el conflicto, pero la gran cantidad de amenazas en este estrecho tan angosto hace que sea un desafío enorme. Así que aquí hay una cifra que pone las cosas en perspectiva. Si el estrecho de Hormuz sigue interrumpido para el comercio durante 30 días, eso equivale aproximadamente a 600 millones de barriles de petróleo que dejarían de llegar a los mercados globales. Y esos son cientos de miles de millones de dólares en energía que simplemente no llegan a las personas que la necesitan. Mientras tanto, China ha estado preparándose silenciosamente para exactamente este escenario, invirtiendo en puertos de Pakistán y Omán, específicamente en Gwadar y Dukm, como parte de su iniciativa de la Franja y la Ruta, específicamente para crear rutas alternativas de importación de energía que eviten el estrecho de Hormuz, porque ven el potencial de volatilidad. De repente, esas inversiones parecen mucho menos teóricas. Cada día que el estrecho sigue bloqueado para el comercio, la economía se desangra. Así que el estrecho de Hormuz no es el único punto de estrangulamiento en la economía global. El canal de Suez, el estrecho de Malaca, el canal de Panamá y el Bab el-Mandeb, el BEM, el estrecho de Bab el-Mandeb, en la entrada al Mar Rojo, todos estos pasos estrechos por los que deben fluir enormes volúmenes del comercio global. Y en 2021, el mundo recibió un recordatorio de esta vulnerabilidad cuando el buque portacontenedores Ever Given encalló en el canal de Suez y bloqueó una de las rutas comerciales más transitadas del mundo durante 6 días, causando un estimado de 9.6 mil millones de dólares por día en comercio interrumpido. ¿Recuerdas cuando ese barco se atascó? Piensa en eso. Eso es básicamente 10 mil millones de dólares al día durante 6 días, 60 mil millones en esa sola semana. Esto no ocurre de forma aislada. En 2024 y 2025 militantes hutíes en Yemen estaban atacando barcos comerciales en Bab el-Mandeb, el estrecho paso en básicamente el otro lado, el extremo sur del Mar Rojo que conecta con el canal de Suez. Y esos ataques obligaron a las principales compañías navieras a desviar sus rutas alrededor de África, lo que añadió semanas y, ya sabes, simplemente más tiempo y mayores costos. Y por supuesto, eso se le pasa al consumidor. La industria de los seguros ya estaba en alerta por la crisis del Mar Rojo cuando la situación en Hormuz se intensificó, lo que básicamente significa que el sistema global de transporte marítimo estaba enfrentando 2 crisis importantes en puntos estratégicos al mismo tiempo por primera vez en la historia. Tienes este problema de seguros combinado con un problema militar que hace que todos estén inestables. Cuando las cosas son inestables, los mercados son inestables. Y por supuesto, la producción de petróleo y todo el sistema energético van a estar inestables, y tú pagas por eso. Pero Hormuz es diferente a todos estos y posiblemente más importante por una razón. No hay alternativa. Si el canal de Suez está bloqueado, los barcos pueden rodear el Cabo de Buena Esperanza.
Y es más largo y más caro, pero funcionará. Si el canal de Panamá está congestionado, hay otras opciones. Pero el estrecho de Hormuz, si está cerrado, aproximadamente el 20% del suministro mundial de petróleo queda atrapado dentro del Golfo Pérsico sin realmente ninguna forma de salir. Claro, de nuevo, existen esos oleoductos en tierra, pero no sirven en absoluto para mover tal cantidad de petróleo. Ahora de nuevo hay algunas alternativas. Arabia Saudita tiene el oleoducto este-oeste que puede transportar alrededor de 5 millones de barriles por día hasta la costa del Mar Rojo, evitando Hormuz. Los Emiratos Árabes Unidos completaron un oleoducto en 2012 que puede transportar alrededor de 1.5 millones de barriles de petróleo por día hasta el Golfo de Omán, lo que nuevamente evita el estrecho. Irak tiene oleoductos que pasan por Turquía, pero en conjunto, estas alternativas tal vez puedan manejar como 6 o 7 barriles por día. No te rías de eso, Chris, es un mal chiste. Solo pueden manejar como 6 o 7 millones de barriles por día a máxima capacidad. De nuevo, eso es un tercio de lo que normalmente transita por el estrecho. Y no hacen nada por los buques metaneros que transportan gas natural licuado de Qatar y otras exportaciones de gas natural licuado que no tienen ninguna alternativa de oleoducto. Y esa es realmente la vulnerabilidad. La economía global moderna se construyó bajo la suposición de que estos cuellos de botella siempre permanecerían abiertos porque todos los necesitan. Y décadas de globalización y, ya sabes, estas cadenas de suministro y la concentración de los recursos energéticos, y un puñado de regiones conectadas al mundo por una vía marítima pequeña y estrecha crearon este sistema extraordinariamente eficiente, pero también es frágil. El estrecho de Hormuz es el único punto de falla del que nadie quiere hablar. Y lo que lo hace especialmente peligroso es la asimetría. Irán realmente no es una superpotencia global como lo son Estados Unidos, Rusia o China. Su economía ha sido golpeada por décadas de sanciones. Su ejército convencional no es rival para Estados Unidos ni siquiera para algunos de los rivales en la región. Pero debido a las circunstancias geográficas, porque Irán se encuentra en la costa norte de un estrecho de 21 millas, por donde debe pasar una quinta parte del petróleo mundial. Simplemente por coincidencia, tiene una influencia que es desproporcionada en comparación con su poder real. Y de nuevo, no necesitan cerrarlo ni luchar contra la Marina estadounidense, solo necesitan interrumpirlo. Y la capacidad de amenazar el estrecho de Hormuz es el activo estratégico más poderoso que tiene Irán. Es más poderoso que los programas de misiles, más importante que cualquier ambición nuclear. Si solo pueden ejercer presión y tensión, eso mostrará las grietas, porque de nuevo, esto es algo que realmente te afecta a ti que estás viendo desde casa. Porque si tienes que pagar como 1.5% más o una vez y media más para llenar el tanque de tu auto, vas a decir, oye, ¿de qué va esta guerra? ¿Para qué estamos haciendo esto? ¿Cuál es el punto? Así que es una carta que Irán puede jugar y que todo el mundo tiene que tomar en serio. Y desde la perspectiva de Irán, ese es el objetivo. Un país que no puede igualar a sus adversarios de manera convencional va a usar la geografía para equilibrar la balanza. Y si Irán está bajo una amenaza tan grande y sienten que un cambio de régimen es inminente, van a hacer todo lo posible. Entonces, ¿qué significa para la economía global tener una vulnerabilidad crítica que nunca se puede eliminar por completo? Quiero decir, puedes construir oleoductos, poner portaaviones y desarrollar fuentes de energía alternativas y todo eso para ayudar un poco. Pero mientras el mundo dependa del petróleo, específicamente del petróleo del Golfo Pérsico, y mientras la geografía dicte que la mayor parte tiene que pasar por este pequeño corredor, en medio de todos estos estados hostiles, el estrecho de Hormuz seguirá siendo lo que ha sido durante miles de años, un punto de presión, una chispa. Quiero decir, es solo un recordatorio de que el mundo moderno no es tan resistente como me gustaría pensar que es. Ahora, esta historia sobre el estrecho de Hormuz es, de alguna manera, la historia de la relación de los humanos con la geografía en sí misma. Soy un gran fanático de la geografía. Me consideraría, la gente usa este término, pero como un determinista geográfico. Básicamente, la forma en que veo la geopolítica es que el gobierno es el jugador y tu geografía son las cartas que te tocan. Ahora, realmente no puedes controlar las cartas que te tocan. A veces puedes ir a buscar nuevas cartas si eres lo suficientemente valiente. Pero realmente, tu capacidad para jugar depende de las cartas que tienes. Y puedes tomar decisiones, pero estás algo limitado por cuántos puertos tienes, cuántos recursos naturales tienes, qué tipo de influencia tienes sobre otros países, rutas comerciales, todo eso. Así que durante milenios los imperios han surgido y caído a lo largo de las costas del Golfo Pérsico, y cada uno de ellos ha tenido que enfrentarse a este estrecho paso de agua en su desembocadura. Los persas, los portugueses, los británicos, los estadounidenses, todos reconocieron lo mismo, que controlar el estrecho significaba controlar el flujo de riqueza y poder a través de una de las regiones más ricas en recursos del planeta. Ahora, ¿qué ha cambiado la escala?
Cuando Afonso de Albuquerque, que no hay manera de que ese sea su nombre, parece un nombre falso de un tipo de Nuevo México. Debió haberse perdido en algún lugar. 100%, ¿verdad? Entonces, este tipo básicamente construyó su fortaleza en la isla de Hormuz en 1515 y estaba controlando el comercio de especias. Y luego llegan los británicos y patrullan el estrecho durante el siglo XIX y están protegiendo su ruta hacia la India. Y hoy en día, lo que pasa por Hormuz no son especias ni diamantes de la India. Es la savia vital de toda la economía industrial global. Y la crisis de 2026 es una demostración masiva en tiempo real de cuánto depende el mundo moderno del flujo ininterrumpido de energía a través de una vía marítima que la mayoría de la gente probablemente ni siquiera podría ubicar en un mapa. Ahora, probablemente llegará un día en el futuro en que la dependencia del mundo del petróleo o de los combustibles fósiles, como la gente los llama, disminuirá. Y el estrecho de Hormuz no será más estratégicamente vital que el estrecho de Magallanes, pero ese día no es hoy, y probablemente no lo será en las próximas décadas. Y hasta que llegue ese día, esta brecha de 21 millas entre Irán y Omán seguirá siendo lo que siempre ha sido, uno de los enclaves geográficos más importantes del planeta. Un lugar donde la lógica antigua de los imperios y los puntos de estrangulamiento choca con la realidad moderna de la dependencia energética global. Y donde el destino de los precios de la gasolina en Ohio o Florida, o de una fábrica en Guangzhou o Shenzhen, o donde sea que estés en el planeta, se decide por las corrientes y las líneas costeras. Y los cálculos de los imperios que quieren una parte de este pequeño pedazo de agua. Y eso, damas y caballeros, es una breve historia resumida del estrecho de Hormuz y por qué es tan vital hoy en día. De verdad creo que uno de los libros más impactantes que he leído en mi vida es un libro llamado Prisioneros de la geografía de este tipo, Tim Marshall. Es simplemente un excelente libro que básicamente toma este tipo de visión determinista geográfica del mundo y dice, oye, vamos a ver la geografía de cada país y cómo eso afecta su política exterior, cómo son los ciudadanos y todo ese tipo de cosas. O sea, hay tantas cosas que es como, ya sabes, como Estados Unidos. Ser más cristianos en el sur es por los depósitos fósiles de hace 1 millón de años, porque eso crea un suelo más fértil. Y luego eso propicia el comercio de esclavos, y luego eso propicia el cristianismo, y bla, bla, bla. Es como si pudieras ver un efecto mariposa desde hace millones de años. Es como decir, oye, por Pangea, de repente este vecindario es así. Es una locura. Así que creo que ese libro ha sido sumamente formativo para mí porque me ayuda a entender como, wow, si eres capaz de controlar las rutas marítimas y la geografía que tienes. Tener un puerto de aguas cálidas, tener un puerto de aguas profundas, tener un río, va a afectar enormemente lo audaz que puedes ser como país, militarmente, geopolíticamente, qué tipo de presión puedes ejercer sobre los países vecinos. Quiero decir, es fascinante, y el estrecho de Hormuz no es diferente, y puedes ver por qué todos quieren un pedazo, y es realmente interesante desde la perspectiva de Irán porque, de nuevo, ellos no necesitan, ya sabes, pelear contra Estados Unidos. Solo necesitan estar lo suficientemente locos como para estar dispuestos a cerrarlo, y hacerlo tan volátil, y hacer que el bloqueo sea tan intenso que realmente lo hagan. No sé, Cristos, ¿hay algo que hayas aprendido? Que Inglaterra perdiera todos estos territorios y luego descubrieran que tenían petróleo es lo máximo, como decir, caray, de lo que me perdí. Según tengo entendido, de nuevo, no soy un experto en esto. Entiendo que Inglaterra lo sabía, así que básicamente Inglaterra tiene el control. Y en este punto ya estamos entrados los 1900, después del reparto de África, la colonización ya no está tan de moda. Hay mucho más presión para descolonizar. Ya no puedes simplemente robar recursos de todos estos países. La esclavitud está abolida. El consenso general sobre cómo deben operar estos imperios va más hacia la diplomacia de poder blando y acuerdos tras bambalinas. Y como resultado, Gran Bretaña básicamente tiene mandatos ahí. No están colonizando de nuevo estos países, solo son los garantes o los custodios de estos países. Y cuando descubren petróleo, básicamente negocian un trato con los británicos y les dicen, oye, te vamos a dar un precio realmente bajo por este petróleo. Y ustedes nos van a ayudar con la infraestructura, la extracción, la seguridad y todo eso, y les vamos a dar un trato increíble. Y Estados Unidos básicamente, o Gran Bretaña y Estados Unidos básicamente dicen, está bien. Así que, como resultado, Estados Unidos está bien con el Shah y todo eso, y están recibiendo sus sobornos, ¿sabes? Pero BP como que se va voluntariamente y dice, no queremos el dolor de cabeza de tener que gobernarlos, solo queremos su petróleo. Así que solo denos el petróleo. Tiene sentido. ¿Sabes?
Así que es una locura, ¿sabes? Pero también es buena diplomacia por parte de estos países de Medio Oriente, los sauditas, los bareiníes y los maratíes. Hicieron un buen trabajo negociando acuerdos con Occidente para básicamente decir, oigan, ustedes pueden tener más poder que nosotros, pero no quieren destruir estos campos petroleros, ¿verdad? Pueden venir y pelear, pero mejor mantengámonos tranquilos y después les compensamos. Pero es una locura, es una cosa de locos. Va a ser interesante ver cómo se desarrolla esto. Sí, no lo sé. Es una locura ver cómo la economía global se ve afectada por estos choques, ¿no? ¿Sabes? Como que cierras el estrecho o lo vuelves inestable y de repente el dinero de todos se ve afectado y entonces todos dicen, oye, podemos parar con esto y la gente no está contenta. Así que también es interesante desde la perspectiva de Irán, que no tiene que ser la mejor potencia militar. Solo tienen que ser lo suficientemente disruptivos, que es básicamente lo que han estado haciendo al financiar estos grupos proxy y el terrorismo en la región, cosas así, que son capaces de crear suficiente presión e inestabilidad para que la gente realmente no quiera involucrarse. Esa es mi comprensión de por qué los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita están alineados con Estados Unidos para deshacerse del régimen actual de Irán, porque dicen, oye, queremos desarrollarnos aquí, queremos construir aquí, queremos dinero estadounidense, queremos desarrollar Abu Dhabi y Riad para que sean grandes centros turísticos. Y el hecho de que Irán esté en contra de eso, y que el Ayatolá esté ejerciendo presión sobre eso, y que estén financiando a estos otros grupos, y que la Guardia Revolucionaria Islámica esté causando problemas, está afectando nuestras finanzas. Tienen que irse. Así que hay mucha alineación con Estados Unidos en la región para lograr un cambio de régimen. Desafortunadamente, serán vidas estadounidenses las que se perderán. Y serán tus vecinos, mis familiares y personas así, quienes realmente tendrán que pagar las consecuencias de esto, lo cual es injusto. ¿Por qué siempre enviamos a los pobres? ¿Por qué siempre enviamos a los pobres? ¿Sabes de qué canción es eso? No lo sé. Trae tu propia bebida, System of a Down. ¿Nunca has escuchado esa canción? No. Bailando en el desierto. ¿No canto tan bien? Sí. Lo agradezco. De todos modos, ¿qué opinan ustedes? Estoy seguro de que hay personas allá afuera mucho más inteligentes que yo que realmente entienden de geopolítica y saben lo que está pasando. Así que por favor dejen un comentario. Infórmenme si hay algo que se me pasó. Dejen un enlace si hay algo sobre lo que pueda aprender más. Me encanta llegar al fondo de las cosas si quiero saber la verdad. Realmente no estoy aferrado a tener la razón en esto porque no soy tan inteligente. Si no sabías nada sobre esto, ¿qué aprendiste? Por favor, deja un comentario. Hazme saber si este episodio fue productivo o influyente, si te ayudó a informarte sobre lo que está pasando en el mundo. Además, tenemos el Religion Camp. Ahí es donde profundizo en lo que todos creen en este planeta. Así que Irán tiene una población chiita enorme, como una gran parte de los musulmanes chiitas del mundo están en Irán. Si no sabes qué es eso, buenas noticias. Hicimos un episodio sobre eso. ¿Cuál es la diferencia entre chiitas y sunitas? Puedes checarlo en el canal de Religion Camp. Y también tenemos Campamento de Historia. Campamento de Historia es donde profundizamos en todas las cosas más interesantes que han pasado en la historia. Así que la Revolución de 1979, el derrocamiento de Mohammad Mossadegh en 1953 en Irán. Si te interesa este episodio, probablemente te van a gustar esos episodios en el Campamento de Historia. Pero si solo te quedas con nosotros aquí en el canal principal, Camp Gagnon, eres más que bienvenido. Publicamos estos episodios cada semana, 2 veces por semana, y puedes verlos. Asegúrate de suscribirte, comentar, todo eso. Además, tenemos Campamento RD. Ahí es donde puedes conseguir la mercancía. También puedes verme en vivo en markgagnonlive.com, presentándome en varias fechas a finales de año. Y por supuesto tenemos La Fogata, el lugar donde todos nos reunimos. Eso es patreon.com/Camp Gagnon. Y no puedo esperar para verlos a todos allá. Por favor, pasen a saludar. Respondo a cada mensaje y Cristo está ahí platicando como siempre. De todos modos, que Dios los bendiga a todos. Y nos vemos la próxima vez. Que la paz esté con ustedes. Adiós.